Muy bien, hermanos, seguimos con la serie Los Profetas de Israel. Es una serie que, si no me equivoco, empezamos ya hace como 5 miércoles atrás, más como 6 miércoles atrás, ¿verdad? Y les tengo una buena noticia, ¿verdad? Todos los temas que hemos visto hasta este momento han sido a forma de introducción, porque si se han dado cuenta, todavía no hemos estudiado a ningún profeta, a ninguno, ¿verdad? Entonces llevamos ya más de un mes hablando acerca de distintos temas, todos a manera de introducción, para que entendamos qué es el concepto de profetismo. Así se le llama, ¿verdad? Profetismo. Fíjense todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Hemos aprendido acerca de la identidad de los profetas. Empezamos eso en la primera clase. Después David nos compartió acerca de los profetas contemporáneos. Ahí vimos cómo Israel posiblemente tenía o tiene países vecinos donde tenían profetas también, y vimos cómo, si de alguna manera sus profetas influenciaron a los profetas de Israel. Vimos también que los profetas no eran místicos en trance, no era que un profeta que se ponía a alucinar, no eran místicos en trance. Vimos también el significado del verbo profetizar, ¿verdad? Y ahí vimos distintos términos en hebreo y aprendimos qué significa profetizar. Hemos aprendido también cuál es la función del profeta. Ahí fue como un complemento de lo que significa profetizar, ¿verdad? Porque vimos que el profeta tenía 2 tareas, si así lo queremos decir: la de recibir la revelación de parte de Dios y luego comunicar la revelación que Dios le había dado a su pueblo, ¿verdad? Y en la función del profeta vimos de qué manera lo hacían, qué métodos utilizaban para transmitir el mensaje y para recibir el mensaje también. Vimos hace 2 semanas el Espíritu Santo y la profecía. Y ahí estuvimos viendo qué relación, ¿verdad?, tiene el Espíritu Santo con la profecía. Y la semana pasada vimos con David las falsas profecías en Israel, ¿verdad? Todo esto a forma de introducción. Yo creo que más o menos el grupo que está aquí es el grupo que ha estado desde que arrancó esta serie, ¿verdad? Entonces yo creo que algunos podrían decir de varios de esos temas algo, ¿verdad? Tal vez no nos acordemos de todo porque es difícil, ¿verdad? Pero sí ya vamos a tener una idea más completa acerca de los profetas de Israel. Esto quiere decir que hoy sería la última sesión, la última enseñanza en cuanto a la introducción, ¿verdad? Ya a partir de el siguiente estudio ya empezaremos a estudiar a los primeros personajes, ¿verdad? Si Dios permite. Entonces hoy sería el último sesión a manera de introducción, y por eso hoy vamos a ver una vista panorámica, ¿verdad? Una vista panorámica. Va a ser como es un vistazo, pero por arriba, una perspectiva general de los profetas y de más o menos el contexto y la cultura en la que ellos se encontraban, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el primer punto, que son los temas generales acerca de los profetas. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando hablamos de los profetas de Israel, hubo un incremento en el número de profetas. ¿Verdad? Conforme iba pasando el tiempo en Israel en esa época, el número de profetas iba incrementando, ¿verdad? Fue creciendo con el paso de los años. Por ejemplo, la Biblia nos narra la vida de los primeros profetas más o menos en el tiempo de los jueces. Si se acuerdan, el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, que es un libro que nos narra, pues es como el libro negro de Israel, porque nos narra todos sus pecados, todo lo que ellos hicieron mal. Ahí podríamos decir que había relativamente pocos profetas, relativamente pocos en el tiempo de los jueces. Ya más adelante, en los tiempos de Samuel, después cuando empieza la monarquía, después ya cuando aparecen los profetas escritores, empiezan a haber más profetas. Entonces fueron creciendo con el curso o a través de los años, ¿verdad?
Y cada vez, aparte de ser cada vez más numerosos, pues también los profetas cada vez tenían mayor influencia en el pueblo. Ahora, ¿por qué razón iba incrementando el número de profetas? Obviamente porque cada vez la tarea era más. Cada vez lo que ellos tenían que hacer era más. Los profetas tenían una tarea bien específica hacia el pueblo. Ellos se encargaban del área religiosa, y obviamente si el pueblo crecía en cantidad, en población, pues también la cantidad de profetas tenía que obviamente crecer y aumentar, ¿verdad? Ahora recordemos, al principio, más o menos en la época de los jueces, ya lo hemos visto, los profetas sencillamente su tarea ¿cuál era? Recibir la revelación de Dios. O sea, ellos servían como recipientes de la revelación de Dios. Pero ¿cuál era el fin? Acuérdense un pasaje que hemos leído prácticamente todos los miércoles, Deuteronomio 18, decía que Dios iba a establecer profetas para que el pueblo buscara a los profetas y no buscara a quién. Adivinos, ¿verdad? Adivinos, agoreros, todo eso, ¿verdad? Entonces esa era al principio la tarea del profeta, que si una persona quería buscar a Dios, buscara al profeta que Dios había puesto en lugar de buscar a un adivino, ¿verdad? Eso era al principio, o a un vidente. Eso era al principio la tarea del profeta. Pero conforme fue pasando el tiempo, las responsabilidades de los profetas fueron aumentando también, porque nos vamos a dar cuenta hoy en medio de este panorama general, o de esta perspectiva general, de esta vista panorámica, que los profetas empezaron a actuar como reformadores en el pueblo, ¿verdad? Como reformadores. ¿A qué les suena a ustedes la palabra reformador? ¿Qué es un reformador? Es alguien que cambia algo, ¿verdad? ¿Qué más les suena? Un reformador. ¿Qué sería un reformador? Da ideas claras, renueva. Sí, tenemos más conocido Martín Lutero, ¿verdad? Que se llama el reformador, con las tesis, ¿verdad? Que él expuso ante la Iglesia Católica, hizo todo un cambio. Y ahí, de ahí salen los protestantes, ¿verdad? Es un cambio, es algo que se renueva, ¿verdad? Bueno, los profetas sirvieron como reformadores en el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces cada vez ellos tenían más responsabilidades. Ahora, recordemos que había profetas y había sacerdotes también. Entonces, ¿cuáles eran las responsabilidades de cada uno? Ahorita lo vamos a ver en el punto 2, pero recordemos que el sacerdote principalmente debía enseñar la ley de Dios al pueblo, la ley de Moisés al pueblo. Y como el pueblo no obedecía, porque obviamente Dios dio una ley, ¿verdad? Dio los mandamientos y para que el sacerdote enseñara esa ley al pueblo. Pero como el pueblo no obedecía, Dios pone o elige a los profetas para que puedan ser los reformadores, para que puedan exhortar al pueblo de que obedezcan lo que ellos estaban recibiendo, lo que ellos habían aprendido. Entonces, mientras la población, creo que sí lo puse ahí, mientras la población crecía, el número y la gravedad, pues de los pecados también lo hacían. Imagínense, entre más grande una comunidad, pues más problemas. Entre menos gente, menos problemas, ¿verdad? O por lo menos la lógica eso nos indica, ¿verdad? Y entre más personas, pues más problemas. Entonces, mientras la población crecía en Israel, también crecía los pecados y la gravedad de los pecados. Entonces, por esta razón fue incrementando el número de profetas, porque había necesidad de que los profetas se encargaran de toda esta responsabilidad, de toda esta tarea de exhortar al pueblo a que obedezcan la ley de Dios que estaba siendo enseñada por los sacerdotes. Entonces esto es a manera general,
¿verdad? Había un incremento en el número de los profetas. En segundo lugar, vamos a ver cuál era la relación de los sacerdotes con los profetas. ¿Verdad? ¿Qué relación había? ¿Qué función llevaba a cabo cada uno? Tenemos que entender algo, hermanos. El ministerio que hacía un sacerdote y el ministerio que hacía un profeta era diferente. No era igual, era diferente. Tenían un ministerio distinto, un ministerio diferente. Fíjense que dice en la pantalla, ellos los dos tenían el mismo objetivo, que era exhortar al pueblo de Dios, ¿verdad? Ese era el mismo objetivo, pero lo hacían de forma distinta o apuntaban a distintas áreas para que lo podamos entender de una mejor manera. ¿Verdad? Entonces ellos tenían el mismo objetivo, pero apuntaban a diferentes áreas. Por ejemplo, si pensamos rápidamente en los sacerdotes actuaban de dos maneras distintas. En primer lugar, el sacerdote estaba encargado de todo lo que tenía que ver con la supervisión ceremonial del santuario. ¿Sí lo recuerdan? Recordemos, estaba el templo, el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar santo, estaban todos los utensilios, todo eso era el santuario. Entonces el sacerdote era el responsable de supervisar todo lo que tuviera que ver con el santuario, todo lo ceremonial. ¿Y qué hacía el sacerdote? Presentaba sacrificios en el santuario en representación de los pecados del pueblo. Si lo recuerdan, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba un sacrificio en representación por los pecados de todo el pueblo. Entonces, de alguna manera, el sacerdote era una especie de intercesor entre el pueblo y Dios, porque el sacerdote trataba de presentar al pueblo como aceptable ante los ojos de Dios y por eso presentaba sacrificios, ¿verdad? Ahora ya cuando nos vamos al Nuevo Testamento dice la Biblia que esos sacrificios no podían quitar el pecado. Por eso constantemente tienen que estar sacrificando varios animales, porque solamente cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Entonces parte de la responsabilidad del sacerdote era la supervisión ceremonial del santuario. Pero la segunda tarea o la segunda responsabilidad que tiene un sacerdote era enseñar al pueblo la ley de Dios. Y en esta, hermanos, era una de las responsabilidades más grandes que los sacerdotes tenían. Prácticamente todo el año ellos estaban dedicados a enseñar la ley de Moisés al pueblo. De hecho, cuando leemos un versículo en Job, vemos que Dios le dio a la tribu de Leví, que ahí vienen los sacerdotes, ¿verdad? Dios le dio a ellos varias ciudades y estas varias ciudades estaban distribuidas por todas las tribus, ¿Cuál era la intención de Dios? Dios quería que en cada una de las tribus hubiera sacerdotes con el fin de que ellos enseñaran la ley al pueblo, ¿verdad? Esa era la intención. Entonces esta era una de sus responsabilidades más grandes. Dios puso al sacerdote para que estuvieran cerca del pueblo, ¿verdad? Cerca de la ciudad, con el fin de enseñarles la ley de Moisés que Dios le había dado. Entonces podríamos decir que un sacerdote era un maestro, era un instructor, por así decirlo. El profeta era un reformador, ¿verdad? El sacerdote era un instructor y los profetas eran reformadores. Los sacerdotes se dirigían a la mente del pueblo, pero los profetas hablaban al corazón de las personas. A ver, cuando uno va a la escuela y tú vas con tu maestro de matemáticas o de cualquier materia, pues ese maestro tiene la responsabilidad
de enseñarte a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, pero después el maestro ya no sabe si tú en tu vida diaria o saliendo de la escuela lo estás aplicando o no. Él simplemente te enseña y ya a ver tú qué haces con la información que recibiste. Era más o menos eso. Un sacerdote tenía la responsabilidad de enseñar. Apelaba a la mente del pueblo de Dios. El profeta apuntaba más al corazón. El profeta se encargaba de, oye, todo lo que has enseñado, todo lo que has aprendido, lo tienes que obedecer, lo tienes que aplicar, tienes que abandonar el pecado. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que el pueblo obedeciera lo que se le había sido enseñado. Entonces, ¿sí entendemos la diferencia que hay entre sacerdote y profeta? Cómo tienen distintas responsabilidades. Uno apuntaba a la mente, otro apuntaba al corazón. Uno era un instructor, un mero maestro, y otro apelaba más al corazón del pueblo de Dios. Entonces, esta era la diferencia entre sacerdotes y profetas. Ahora, si yo les pregunto, en estos tiempos de Antiguo Testamento, ¿qué había más? ¿Profetas o sacerdotes? Ya escuché de las dos opciones. Entonces, alguien que me diga por qué profetas, por qué sacerdotes. Sí, iban creciendo en número, pero no dije que habían más. Está bien la respuesta, había más sacerdotes, pero la explicación no es tanto esa, ¿verdad? A ver, Andrés. Sí, a ver, ¿qué más? Había más sacerdotes, más. Por ahí va la respuesta. Toda una tribu estaba dedicada al sacerdocio. Y recordemos que el ser profeta era un llamado que Dios hacía. Entonces el sacerdote no era un llamado que habían recibido de parte de Dios. Toda la tribu de Leví eran sacerdotes. O sea, era algo que tú recibías por herencia, por herencia. Y el profeta no. El profeta no era, mi papá era profeta, yo también. No, era un llamado que Dios les hacía. Sí fue incrementando mientras la población crecía el número de profetas, pero siempre hubo más sacerdotes porque era toda una tribu encargada en esa responsabilidad. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que había 24 clases de orden sacerdotales, ¿verdad? 24 clases. Entonces había muchos, ¿verdad? Y estaban asignados en todo Israel con el fin de enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? O la ley de Dios. Entonces simplemente es un dato como interesante de que había más sacerdotes en aquella época, ¿verdad? Pero ¿cuál era el objetivo? Que el pueblo obedeciera lo que ellos habían aprendido. En tercer lugar, creo que ya no cambia ahí, Joaquín. Ahí está. En tercer lugar, vamos a ver cuál era la relación entre los primeros profetas y luego los profetas posteriores, que fueron los profetas escritores. A ver, cuando me refiero a los primeros profetas, son los que te mencionaba que aparecen en el libro de Jueces, más o menos. Ahorita vamos a dividirlo un poquito en épocas, ¿verdad? Pero son los que aparecen más o menos en el tiempo de los jueces. Los profetas escritores aparecieron varios años después. Ahora, hay algunos que han llegado a decir, los profetas escritores, ¿sí me entienden cuando digo profetas escritores? Profetas escritores me refiero a los profetas que escribieron un libro que está en nuestra Biblia. Isaías, Ezequiel,
Jeremías, Oseas, Abdías, Joel, Nahum, Jonás, Miqueas, Malaquías. Ellos son profetas que escribieron y que hay un libro registrado con lo que ellos escribieron. A eso me refiero con profetas escritores, ¿verdad? Por ejemplo, en el periodo de jueces está María, está Débora, está Gedeón, está Gad, está el profeta Natán, está Eliseo. Son profetas que no tienen libros, no escribieron ningún libro, ¿verdad? Entonces eso me refiero con profetas escritores. Ahora, ¿cuál era la relación entre los primeros profetas con los profetas escritores? Algunos han llegado a decir, no, los profetas escritores eran más importantes que los primeros profetas. Esto es un peligro, o más bien no un peligro, esto es un error. Todos eran igual de importantes. Uno decía, no, es que antes tenían otra responsabilidad y después tuvieron otra tarea. Tampoco está muy bien dicho, ¿verdad? Hay algo importante que tenemos que entender para entender la relación. El mensaje y el objetivo no cambiaron con el tiempo, con los años. El mensaje y el objetivo no cambiaron. Lo que sí cambió fue el método. El método. Esto sí fue algo que cambió a través de los años. Para que lo entendamos, el evangelio no cambia. Es el mismo, el cual Jesús enseñó, el cual los apóstoles predicaron y el cual seguimos compartiendo. Hoy en día el evangelio es el mismo. Pero sí han surgido nuevos métodos para presentar el evangelio. Yo no me imagino al apóstol Pedro con su cubo evangelístico, con su folleto. No, ¿verdad? Ahora está mal, no. Son métodos para presentar el evangelio. El mensaje es el mismo, pero el método ha cambiado. Es lo mismo con los profetas, ¿verdad? El mensaje y el objetivo no cambiaban, lo que sí fue cambiando con el tiempo fue el método. Ahora, ¿de qué manera cambió? Los primeros profetas, recuérdenlo bien, siempre se enfocaban más en personajes o en personas individuales. ¿Verdad? Personas individuales. Por ejemplo, lo vemos al profeta Natán reprendiendo a David por su pecado con Betsabé, con Urías, etcétera. Vemos a Gad reprendiendo también a David por el censo que hizo en el pueblo de Israel. Vemos al profeta Elías exhortando a Acab. O sea, siempre se enfocaban esos primeros profetas con personas individuales, de forma personal. O sea, yo me acerco, oye, Flor, ven, oye, hiciste esto, esto y esto, de forma individual, de forma personal. Esos eran los primeros profetas, ¿verdad? Los profetas posteriores hablaron no a individuos, sino a todo el pueblo, a todo el pueblo, a toda la nación, ¿verdad? Toda la nación. Entonces, los primeros profetas, esta es otra diferencia, dieron su mensaje solamente de palabra, ¿verdad? Solamente de palabra. Los profetas posteriores pusieron su mensaje por escrito también. Tenemos libros con el registro de lo que ellos dijeron, con lo que Dios les reveló. Ahora, fíjense cómo todo lleva una armonía, porque yo te dije al principio que el pueblo iba creciendo en cantidad, en población, en número. Entonces también iba creciendo el número de profetas. Pero entre más crecía el pueblo, ya no se podía hacer una exhortación individual, persona por persona. Ya le tenían que hablar a todo el pueblo. Y ya no solamente, ya solamente de forma oral no era suficiente. Ya tienen que dejar por escrito todo lo que Dios les había revelado para que hubiera un mayor alcance también, ¿verdad? Todos los primeros profetas hablaron a personas de forma individual y los posteriores como nación, como pueblo. Los primeros profetas lo hicieron de forma oral y los segundos profetas o los posteriores lo hicieron de forma oral, pero también de forma escrita, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las razones de estos cambios?
como te dije, el aumento de la población, el incremento del pecado en el pueblo. Obviamente, si había pecado en el pueblo, pues el inminente castigo de Dios por causa del pecado. Entonces, por esta razón, hubo o tenían este incremento de profetas también, ¿verdad? Pero no había profetas más importantes que otros. Por ejemplo, ya cuando vamos a la Biblia, también la Biblia está dividida en profetas mayores y menores. ¿Quiénes son los profetas mayores? Isaías. ¿Quién más? Ezequiel, Jeremías, Daniel, y creo que entra Zacarías. De Zacarías ahorita no estoy tan seguro. Pero ellos se les llaman profetas mayores. ¿Quiénes son los profetas menores? Ageo, Miqueas, Oseas, Jonás, Nahum, Joel, Amós. Son los profetas menores. Ahora, ¿por qué a uno le llamamos mayores y otros menores? ¿Eran más importantes que los otros? No. Simplemente porque unos tuvieron escritos o libros más largos. Por ejemplo, Isaías tiene que 66 capítulos. O sea, es mucho el contenido del libro de Isaías. Lo mismo con Ezequiel, lo mismo con Jeremías, son libros largos. Nahum, Jonás, Oseas, son libros que no pasan de 5 capítulos. Entonces el contenido es menor. Entonces los que tienen un contenido menor se les llama profetas menores, y los que tienen un contenido mayor o más grande se les llama profetas mayores. Pero no había profetas más importantes que otros, porque todos sirvieron para cumplir la tarea que Dios les había pedido, ¿verdad? Entonces esta es la relación que había entre los primeros profetas y los últimos o los profetas posteriores también. Pasemos al segundo punto, que es un resumen histórico, es un panorama grande que vamos a ver. A ver, yo les dije, hermanos, que esta serie la íbamos a dividir en 3 partes. En 3 partes. Toda esta parte es introducción, ¿verdad? Pero va a estar dividido en 3 partes. Vamos a ver los profetas antes de la monarquía, los profetas que estuvieron durante la monarquía y los profetas que estuvieron, o los profetas escritores, ¿verdad? Entonces, para ver este resumen histórico, veamos rápidamente los profetas del periodo antes de la monarquía. A ver, para que usemos la lógica, si estamos hablando de los profetas del periodo que fue antes de la monarquía, esto significa que este periodo, ¿cuándo se cerró? Cuando empezó la monarquía, pero ¿con quién? No, con Saúl. Con Saúl, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los profetas del periodo anterior a la monarquía, es un periodo que se cerró con el establecimiento de la monarquía, con Saúl siendo el primer rey de la nación. A ver, yo les voy a hacer una pregunta para pensar. ¿Quién fue el primer profeta de Israel del cual obviamente tengamos registro en la Biblia? Porque eso también lo quiero dejar a forma de paréntesis. Todos los profetas que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no significa que eran los únicos que había. Había mucho más, había más. Pero Dios simplemente quiso dejarnos los que tenemos en el Antiguo Testamento, de los cuales tenemos registro de ellos, ¿verdad? Entonces había más, ¿verdad? Pero ahí va la pregunta: ¿quién fue el primer profeta de Israel? Ahí dice Moisés, ahí dice Noé. Que aparezca con el título de profeta. Vamos a Génesis capítulo 20. Versículo 7. Génesis 27.
¿Se acuerdan cuando Abraham le pide a su mujer que diga que es su hermana en lugar de su esposa? ¿Verdad? Si se acuerdan un poquito la historia, ¿verdad? Y fíjense lo que dice versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, o sea, a Abraham, dice, porque es, ¿qué dice? Profeta. Dice, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces, ahora, no se vayan con la finta. Yo les pregunté quién fue el primer profeta de Israel. Aquí pudiéramos decir, fue Abraham, porque aquí nos está diciendo que Abraham fue profeta. Y sí, fue profeta. Pero yo pregunté el primer profeta de Israel. Recordemos que Abraham vivió en una época anterior a la formación de Israel como nación. Sí, Abraham es y fue el padre de los israelitas. Pero Israel no se estableció como nación hasta en el tiempo de Moisés. ¿Verdad? ¿Sí me siguen? Hasta que llegó Moisés fue que Israel se establece como nación. Entonces cuando decimos, Abraham fue profeta, sí, recibió revelaciones de parte de Dios, fue un profeta. ¿Fue el primer profeta de Israel? No, porque Israel ahí no era una nación, ¿verdad? Es para que vayamos pensando, ¿verdad? Entonces no podemos incluir a Abraham